El día de hoy vamos a continuar con con nuestro discipulado de ya hace poco más de un mes. Una de las cosas que Dios nos motiva a conocer y a entender en este tiempo es la precisión acerca de su palabra. Y en cuanto a lo que hemos estado revisando y estudiando, el llamamiento que tenemos delante de su presencia como hijos de Dios no es cosa simple de adquirir, es algo que tiene un precio, es algo que demanda mucho trabajo, mucho compromiso, tiene una responsabilidad altísima, pero creo que somos conscientes de aquello y hemos sabido decidir por esto. Hemos estado mencionando acerca de la honra que significa ser llamados por Dios delante de Él. Una de las funciones del linaje sacerdotal, si ustedes pueden estudiar el Levítico, y lo vamos a revisar un poco hoy día, una de las funciones de esta familia, de este clan, ¿cierto?, de esta tribu, era justamente ministrar la presencia de Dios, estar delante de Él. Y tenían ciertos parámetros, cosas muy estrictas las cuales tenían que cumplir. Y todo tiene un motivo dentro de la palabra. Y he aprendido este último tiempo que si hay si uno muchas veces cree que las cosas que no están en la palabra son importantes, que no aparecen. Nosotros podemos ver el contexto histórico de la Escritura, podemos ver el contexto en el año, en el tiempo que se escribieron ciertos libros, pero eso es una añadidura, eso es una herramienta, pero no quiere decir que sea más importante que la misma palabra. Si Dios determinó que la Biblia o la Escritura tuviera simplemente 66 libros, Él es porque depositó la eternidad de su ser en esos 66 libros y no requirió de más. El hecho de que muchas veces nosotros creamos cosas y andemos indagando, por ejemplo, en qué hizo Jesús entre los 12 y los 30 años, eso no es relevante para nosotros si no está en la Biblia. Si no está en la Biblia no es relevante. Ahora, el hecho de que nosotros busquemos información externa es una ayuda muy grande. De hecho, porque nos ayuda a entender y comprender muchas cosas que están dentro de la palabra. Por ejemplo, el contexto histórico de cómo se dicen ciertas cosas, porque es una cultura totalmente distinta a la nuestra, la occidental. Pero lo más importante dentro de nuestra vida y dentro de nuestro culto, el día domingo, en nuestra adoración diaria, lo más importante es la palabra de Dios. Y a eso es lo que hemos venido hoy día, ¿cierto? A escuchar su palabra, y es una de las formas por la cual Dios le habla a su pueblo, a través de la palabra. Esa es la palabra profética más segura que nosotros tenemos. Por lo tanto, debemos tener una mente y un sentir de escudriñarla, de profundizar en ella, y no simplemente quedarnos con lo que yo pueda decir de este lugar o la persona que está parada en este lugar pueda enseñarle. A pesar de que sea una revelación extraordinaria, muy poderosa, y que sea de mucha edificación, simplemente tenemos que volver a la palabra. Una de las cosas que escuchaba de un pastor decir, que después de tantos años ministrando la palabra de Dios, tantos años siendo pastor, siendo usado por Dios, Dios en algún momento le dice, tú tienes que volver a la palabra, tienes que volver a leer la palabra. Porque muchas veces nos confiamos tanto de que creemos y que conocemos la palabra, que dejamos escapar muchos detalles. Y Dios es un Dios de detalles. El hecho de que nosotros caminemos y nos establezcamos como hijos maduros, eso va a significar que nosotros tenemos que darnos cuenta de cuáles son nuestros detalles, cuáles son los detalles que están estorbando de que realmente la manifestación de los hijos de Dios sea expresada al mundo. Y son los detalles muchas veces los que finalmente nos van a entorpecer, nos van a detener en realizar y concretar el llamado que Dios ha hecho sobre nuestras vidas.
El hecho de que nosotros conozcamos nuestro llamado, el hecho de que nosotros conozcamos el propósito, sepamos nuestros dones, los talentos que Dios ha depositado sobre nuestra vida y los tengamos en desarrollo. Si nosotros, la única forma de nosotros poder actuar en plenitud, en la plenitud de Cristo, es develando nuestro corazón completamente delante del Padre. Por eso David en sus salmos clamaba: crea en mí un corazón puro, manos limpias y un corazón puro, porque él entendía que en la pureza de ese corazón, o los detalles de nuestro corazón, van a ser los que van a mezclar nuestras intenciones. Cuando nosotros hablamos de pureza, hablamos de algo que no tiene mezcla, que es único. Entonces nosotros para lograr ser uno con el Padre, ser uno con mi hermano, tenemos que tener todos la misma naturaleza en nuestro corazón. Y de eso se trata la pureza, de eso se trata con no mezclarnos. De eso se trata, o lo que hablábamos en algún momento acerca de la influencia de Babilonia sobre nuestra vida, de cómo te influencia el sistema a actuar dentro de la iglesia, cuando debiese ser al revés. Entonces muchas de las formas y en mucho tiempo establecimos nuestro culto de día domingo, por ejemplo, o de día de semana, como ustedes quieran verlo, lo establecimos en base a los parámetros y en base a los diseños que la Biblia nos decía, pero le poníamos cierto adorno, ¿cierto? Le poníamos un adorno que el sistema un poco me influenciaba. Y muchas veces fuimos acertados, muchas veces ese adorno, si nosotros lo redireccionamos bien y lo establecemos bien sobre lo que estamos haciendo, no debería tener un problema. Pero cuando sobrepasa y quiere añadir mucho más de lo que Dios te está demandando, eso es un problema. Tú no puedes alterar los diseños de Dios, yo no puedo alterar los diseños de Dios, no podemos ayudarle a Dios, no le podemos decir a Dios: mira, ¿sabes qué? Yo creo que debiésemos hacer esta parte de tu propósito, podríamos hacerla de esta forma. Mira, yo pienso que así nos va a resultar más fácil, o así vamos a alcanzar más gente. Dios no necesita ese tipo de recomendaciones, porque Dios es Dios, y Él sabe cuáles son las mejores formas, y Él ya las estableció en su palabra. Cuando el profeta Jeremías habla acerca de que sus caminos y sus pensamientos son mucho más altos, es evidente para nosotros que hay una superioridad de Él sobre nosotros, pero nosotros también somos llamados a conocer esos caminos y esos pensamientos, porque cuando entendemos esas formas de Dios actuar, vamos a entender el corazón del Padre, vamos a poder caminar en obediencia y vamos a poder, en definitiva, conocer el diseño y establecernos en ese diseño específico que Dios está levantando sobre sus hijos. Amén. Amén. Bien. La semana pasada decíamos que Dios nos había llamado y nos había honrado con este llamamiento. Pero ¿cuál era el motivo de esta honra? ¿Por qué Dios nos honra? Al llamarnos y al recibirnos delante de Él. Y la respuesta era muy simple. Dios nos honra a nosotros con este llamamiento, nos honra con este llamado de ser hijos, para que nosotros simplemente le honremos. El grado de honra que tú tengas para con Dios va a determinar también el grado de honra que Dios tenga para contigo. Y ahora una de las cosas importantes que el pastor nos decía hace unos días atrás es que si nosotros no conocemos y no amamos de tal forma a quien nos llamó, jamás vamos a poder realmente tomarle el valor y el peso al llamamiento que Dios ha hecho de nosotros. Casi una fórmula matemática, ¿cierto? ¿Cómo yo voy a honrar a alguien que me llamó si no lo conozco? Dios nos llama que tenemos que conocerle. Por eso Dios nos dice que tenemos que tener sabiduría, adquirir inteligencia, tener entendimiento, que nos van a dar las herramientas precisas para que nosotros podamos manejar esto. Esto en sí es un libro, letra, ¿cierto? Mandamientos, estatutos, historias, la historia de una nación, pero tenemos que entender y tenemos que ser capaces de percibir el espíritu que carga la palabra de Dios. Por eso que nosotros, y yo le decía que tenemos que tener una mente inquisitiva, una mente que se adentra en la palabra y no simplemente se conforma con cosas
con cosas que sí sirven, que son buenas, porque todo lo que está en este libro nos sirve, es bueno. Pero Dios nos demanda siempre a ir un poco más allá. Nunca debes conformarte con lo justo. Jesús no se conformó con lo justo. Entonces, quiero que leamos, en primer lugar, Isaías, capítulo 48, versos 10 y 11. La semana pasada hablamos algo acerca de esto, pero quiero detenerme un poco más y ahondar en algunas cosas y en ciertos aspectos que nos habla acerca del linaje sacerdotal que Dios llamó en el principio. Porque nos determinan cuáles son nuestros parámetros para hoy. Si bien el Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto era luz y sombra de lo que era el nuevo pacto, ¿cierto? Y en el nuevo pacto se estableció de forma clara en Cristo, pero esas cosas siguen edificándonos, esas cosas nos siguen mostrando cuáles son los diseños, cuáles son las formas y los caminos de Dios actuar. De lo contrario, Dios no hubiese permitido que ese nuevo pacto y ese antiguo pacto estuvieran en un mismo libro. Dios nos permite tener esto porque esto es lo necesario que nosotros necesitamos. Esta es la palabra que nosotros necesitamos. Y esto dice la Escritura: he aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mi amor, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Cuando Dios le habla esto al profeta Isaías, a mí me gusta mucho ir a la Biblia original, al hebreo original, porque de repente las traducciones que nosotros tenemos escapan un poco de lo que se quiso decir. Si bien no es 100% distinto, hay algunas traducciones que son bastante malas, derechamente. Y dentro de este versículo, cuando Jehová le dice a Isaías, por amor de mí, por mí dice, por amor de mí mismo, está hablando específicamente acerca de su diseño, de su voluntad y de lo que Él quiere establecer sobre la tierra. Entonces Él dice, he aquí te he purificado, nos ha llamado a nosotros, no porque nosotros lo merezcamos, nos llamó por gracia, hoy somos aceptos por gracia, pero no directamente por nosotros, sino que por la voluntad del Padre que ya ha sido preestablecida en la eternidad. Entonces en algún momento nosotros entendíamos y expresábamos de este lugar que quizás Dios no necesitara de nosotros para establecer su reino. Pero Él lo determinó así, que iba a necesitar de nosotros. Es por eso que Dios busca corazones y en definitiva Él busca hijos delante de Él. Él no necesita un jornalero, Él no necesita un esclavo, a pesar de que nosotros entendemos el concepto de esclavo por amor. Él necesita hijos, personas que agraden el corazón, que conozcan la voluntad del Padre, que rindan su propia voluntad a la voluntad del Padre. Entonces cuando Juan 4 dice, a esos verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Esos adoradores son aquellos hijos que modelan el corazón del Padre. Entonces, esas personas Dios busca diligentemente. Sobre ellas pone sus ojos, y a aquellas personas Dios les va a dar y les va a conferir cosas. Les va a entregar herramientas para que ellos puedan desarrollar el reino. Ahora, el tema del reino es muy interesante porque nosotros hemos sido llamados a mostrar ese reino. Así como Cristo lo hizo en la tierra, Dios nos llama a nosotros a establecer y a mostrar los diseños del reino. Pero hemos muchas veces malentendido cuál es la forma de expresar ese reino. Hay muchos que creen que simplemente se trata de milagros, de grandes obras, de grandes iglesias,
demostrar grandes talentos, grandes habilidades, pero Dios no necesita ese tipo de cosas. Dios necesita cosas que simplemente dirijan la mirada de la otra persona a lo que es Dios. Comenzábamos diciendo que nuestro culto y lo más importante para nosotros y del por qué estamos en este lugar es porque venimos a adorar su nombre. Nuestro culto jamás puede ser o puede estar establecido sobre la necesidad específica de una persona, sobre la necesidad específica de algunos o sobre la necesidad de la persona en general. Nosotros venimos a este lugar a adorar a Dios, y si Dios quiere sanar y si Dios quiere manifestarse de otra forma, lo hará. Amén. Lo hacemos. Tenemos nuestros sentidos entrenados de tal forma que nos damos cuenta de eso y que actuamos y nos dirigimos al lugar donde Dios nos indica. Pero nuestra principal función en este lugar es agradar el corazón del Padre a través de la adoración. Y la adoración no es la música, entendámoslo así. Sabemos que está dentro, pero es mucho más, ¿cierto? Entonces, en el llamamiento y en el servicio a Dios solo existe un propósito, que es honrarle y traer gloria a su nombre. Una de las funciones que Dios menciona acerca de los sacerdotes, lo que dice Deuteronomio 10:8. Ahí nos vamos a centrar el día de hoy un poquito. Y dice lo siguiente, Deuteronomio 10, versículo 8. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví, para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y bendecir en su nombre, hasta hoy. Recordemos que la tribu de Leví, dijimos que ellos no heredaron una tierra física, así como las otras 11 tribus que recibieron un territorio físico y determinado, sino que su herencia era Dios mismo. Dios dice, yo a ustedes no les heredaré tierra, sino que su heredad seré yo. Yo mismo seré su heredad. Ustedes, y ahí es cuando Dios les dice también que cuando se sacrifique algo en el pueblo delante de Dios, todo lo que se sacrifique en el templo para el Padre, para nuestro Dios, también de ese sacrificio el sacerdote iba a comer. Y eso lo hacía parte de las cosas que eran para Dios. Dios es tan bondadoso y es tan... nos ama tanto que nos hace partícipe, cuando nos llama, nos hace literalmente partícipe de su naturaleza. Cuando Él crea a Adán, dice que cuando sopló espíritu, que es el ruaj, ¿cierto? Él le depositó de su mismo espíritu a Adán. Por lo tanto, él pudo vivir. Entonces, cuando nosotros realmente sopesamos esto y entendemos y le tomamos el valor que tiene el hecho de que nosotros, como personas humanas, como creación de Dios, somos capaces de portar algo que es totalmente sublime, nosotros entendemos que en el antiguo pacto la presencia de Dios estaba sobre el arca. Pero cuando Cristo viene, ahora el concepto cambia, el concepto de religión cambia. Ya nosotros no adoramos y no nos preocupamos simplemente de las formas externas, como lo hacían en el antiguo pacto, que representaban todo con muchos rituales, con algo muy estructurado, que simplemente tú sabías si estaba bien a la luz de tus ojos. Despreciando un poco la condición del corazón, hoy día Dios pone en primer lugar la condición de tu corazón. Porque es donde Dios habita. Si Dios está habitando en ti, si tú creas una habitación de la presencia de Dios en ti, ¿cómo está modelando entonces tu interior? Es por eso que nosotros entendemos y hemos visto a la luz de la palabra que la condición de nuestro corazón debe ser en una postura correcta, ¿cierto? Conocemos nuestra posición, pero tiene que ser en una postura correcta, para que el Padre realmente modele el diseño eterno. Así como David, que a pesar de que se equivocó, tenía un corazón siempre con una postura y una actitud correcta delante del Padre. Ahora esto a nosotros no nos da libertad
para andar equivocándonos a cada rato. No, si Dios conoce que mi corazón es, yo en el fondo de mi corazón lo amo, Él conoce mi debilidad, ese tipo de cosas que no, es que Dios conoce que Dios está trabajando en mí. Y de repente, y sí, Dios está trabajando en ti, pero no conformarse a esa condición que te aleja de Dios. Esa es una mala forma de ver nuestro crecimiento espiritual. Entonces, una de las funciones que aparecen dentro del linaje sacerdotal y que vemos en este pasaje es acerca de llevar el arca del pacto de Jehová. El linaje sacerdotal estaba preparado y apartado específicamente para esta función. Y ellos tenían que llevar el arca de una forma muy específica. Ustedes lo podrán ver, ¿cierto? Ustedes anoten ahí cómo llevar el arca y ustedes lo pueden estudiar en su casa, porque si no nos detendríamos mucho tiempo. Eso ustedes lo pueden ver en Éxodo, en Levítico. Dios da exactamente los parámetros de cómo tenía que ser llevada el arca. Entonces este es un hecho importante, yo les decía, porque cargamos hoy nosotros la presencia de Dios. ¿Pero realmente cargamos la presencia de Dios? Yo soy mucho de recomendar esto, y porque yo también lo hago, que nosotros tenemos que hacernos como hijos de Dios, siempre estar analizándonos. Echar a andar el antivirus, ¿cierto? Y aquí vuelvo a tomar lo que dijimos hace un rato, de que tenemos que estar atentos a esos detalles que me impiden seguir avanzando en lo que Dios quiere para nosotros. Y la realidad es que nosotros estamos llenos de detalles. Eso es... Todos me hacen así. Estamos todos llenos de detalles, ¿cierto? Pero ahora, todos los que me hicieron así, que fueron todos, conocemos nuestros detalles, conocemos qué son esas cosas, pero ¿qué hacemos por cambiar esas cosas? Sabemos que Dios nos ha honrado de manera pero excelentísima y de una forma inigualable al llamarnos delante de su presencia, a poder ministrar su presencia, porque antes la función del sacerdote era solamente para la tribu de Leví, el linaje de Aarón, pero hoy día nosotros somos, a través de Cristo, llamados reyes y sacerdotes. Entonces estas cosas hoy día no son solamente para la tribu de Leví, sino que todas esas cosas también son parámetros y requisitos para nosotros. El hecho de que no se pudiera presentar un sacerdote delante de la presencia de Dios, y ese sacerdote físicamente tenía que ser perfecto. Físicamente, por eso hablamos acerca de que en el antiguo pacto se tomaba mucho más en cuenta la religión y la forma externa sin considerar lo interno. Entonces, ¿cierto? Habían ciertos requisitos que los vamos a ver un poco más adelante, pero él tenía que presentarse perfecto delante de Dios. Entonces nuestro corazón hoy se tiene que presentar perfecto delante de Dios. Porque cargamos, porque somos habitación de la presencia de Dios. Y es como la canción que cantamos acá, ¿cierto? Cómo construir una habitación, un mejor lugar donde tú puedas habitar. Ese tiene que ser nuestro clamor, esa tiene que ser nuestra oración. Entonces, ¿qué hacemos para sacar esos detalles que nosotros sabemos que están ahí, pero que no los sacamos? Que muchas veces le hacemos cariñitos, ¿cierto? Como dice mi papá. Pero que sabemos que estorban, y sabemos que están mal, y sabemos que cuando los saquemos, Dios nos va a entregar muchas cosas, pero aún así, no los podemos sacar. ¿Por qué? Entonces ahora ustedes van a llegar a su casa y van a hacer un análisis de su vida y de sus detalles. Y los van a anotar, ¿cierto? Los van a escribir. Y ustedes tienen que ir evaluándose. Por ejemplo, una de las cosas que uno de los parámetros del éxito del mundo y cómo tú ser exitoso, cómo el sistema te da las formas para tú ser exitoso, es planteándote objetivos y metas. Y después tú, en cierto tiempo, por ejemplo, dices en este primer semestre, estas son mis metas, estos son mis objetivos. Entonces termina el primer semestre y tú vas y te planteas y haces un análisis. ¿Cuáles son los objetivos y las metas que yo cumplí
y cuáles son las que no cumplí. El sistema te dice que si tú organizas tu vida de tal forma y haces ciertas cosas, tú vas a lograr el éxito mediante el cumplimiento de esos objetivos y esas metas. Creo que para nosotros cae de cajón ese tipo de cosas. Nosotros tenemos que trazarnos metas. Jesús se trazó objetivos también en la vida. Entonces el hecho que yo determine y reconozca cuáles son los detalles que están estorbando en mi corazón, y yo no trabaje por sacarlos, estoy entregando un servicio contaminado delante de Dios. Estoy entregando una ofrenda que no es santificada. Tuvimos hace un tiempo atrás nuestro discipulado acerca de la santificación y de lo que significa la santificación. ¿A qué me lleva la santificación? ¿Cómo yo me santifico delante de Dios? Porque somos personas, somos hijos apartados para un propósito, para un llamamiento, pero las cosas cuando eran apartadas en el templo eran específicamente apartadas para una función, para un servicio, el cual no podía ser otro sino que ese, ¿cierto? Yo les decía, no me acuerdo qué les decía, pero que el candelabro, era para, ahí eso tenía que alumbrar. Lo que contenía el aceite, lo que contenía el maná, y no había un desorden dentro de las formas que Dios había establecido, porque esos instrumentos y esas cosas fueron apartadas y santificadas para una función específica. Ahora tú has sido apartado y seleccionado y llamado delante de Dios para una función específica. Primero tú debes ser hijo de Dios, para luego poder servir de forma correcta. Entendemos que el servicio, y dijimos que el servicio no se trataba de lo que yo hago dentro de la casa de Dios y delante de Dios, sino en la forma en que yo hago ese servicio, sino en la forma de mi corazón realizando ese servicio. Yo puedo estar limpiando un lugar en la iglesia, puedo estar predicando, pero Dios simplemente va a establecer el resultado de ese servicio conforme a la conducta de tu corazón y no al servicio en sí. Evidentemente los dos tienen una responsabilidad distinta, pero lo que Dios determina y lo que determina tu fruto del servicio va a ser la condición de tu corazón. Amén. Es por eso que es tan importante hacer esos análisis, esos chequeos, porque cuando ustedes van al médico y se hacen un chequeo general, ¿qué hacen? Ya, el médico dice, está el colesterol alto, ¿cierto? Ya, y empezamos con las dietas, con este arreglo alimenticio para que esas cosas, esos parámetros que están alterados, bajen o desaparezcan. Porque si no, tú te enfermas. Literalmente, en la iglesia eso es lo mismo. Tú te enfermas. Entonces generamos iglesias que están enfermas. Y lo que Dios quiere es una iglesia saludable. Cuando Dios espera a su novia, espera una novia pura, intachable, sin mancha. Entonces nosotros tenemos que modelar todo este tipo de cosas. La Biblia habla de forma muy alegórica, muy metafórica, si tú lo quieres ver, y también muy literal. La Biblia es literal. Pero debemos aprender a extraer los principios que hay detrás de cada cuadro que Dios presenta en este lugar. Y cuando hablamos de alegoría, ¿cierto? Y en Gálatas habla acerca de Agar y de Sara, la esclava y la libre, ¿cierto? Y dice que eso es una alegoría. Y la alegoría simplemente es que de lo literal, de lo textual, yo extraigo algo espiritual, algo que no me lo dice la letra misma, pero no paso a llevar tampoco lo que está escrito. Es decir, son dos verdades, la escrita, lo natural que yo estoy viendo, porque Agar y Sara fueron reales. Esa historia fue real. Sin embargo, nosotros tenemos que extraer la simiente que hay en cada cuadro de la palabra de Dios. Ahí es cuando Dios se revela a tu vida, ahí es cuando Dios te da el rema, ahí es cuando tú puedes extraer aquellas cosas, aquellos misterios de Dios. Amén. Sigamos. Dice, el hecho de llevar el arca en ese tiempo es una excelentísima honra. Nosotros hoy cargamos la presencia de Dios, somos enviados en el nombre del Señor. Recuerden que cuando decíamos que somos enviados en el nombre del Señor, así como Jesús envió a sus discípulos,
Les dijo, la misma autoridad que yo tengo, ustedes la tienen también. Y los envió. Nosotros también somos enviados de Dios. Y cuando Dios dice que somos enviados es que Él nos está prestando su nombre. Pero Él no le va a prestar su nombre a cualquier persona. Dijimos que la autoridad de Dios recae sobre aquellos hijos que son hijos maduros que pueden administrar la autoridad. No sé si ustedes recuerdan qué significa autoridad. La autoridad dijimos que son los elementos que nos visten a nosotros, que nos habilitan para darle funcionalidad a nuestra posición. Es la exousia, que lo vimos hace un tiempo atrás. Entonces, y esa autoridad significa, y dentro de su definición, que dice que es una libertad de acción. Tú no tienes parámetros que te limiten. Tú tienes libertad de acción, no tienes restricción. Entonces, ¿Dios le dará esa autoridad a cualquier persona? Evidentemente no. Nosotros mismos, en una lógica simple, tampoco lo haríamos. Tampoco podríamos poner a administrar cosas a gente que es ignorante o que es inmadura. El hijo, en tanto es el hijo de una persona, en tanto es niño, no difiere de un esclavo, sino hasta que alcanza una etapa en su vida de madurez en la cual él puede administrar la herencia. En el nuevo pacto, la gloria de Dios no solamente se limita a las manifestaciones visibles de su poder. Hablábamos, ¿cierto?, de las formas externas de hacer religión. No se limita a eso, sino que hace referencia principalmente a tu persona en sí, a cargar los atributos de Dios, sus caminos, propósito, amor, verdad, bondad y todas las cosas que son esencia de Dios. Cuando Dios le comparte de su ofrenda, del sacrificio, al sacerdote que estaba oficiando esa función en ese momento, Él está convidando, ¿cierto?, del mismo sacrificio que el pueblo le entregaba, que el sacerdote le entregaba, Él también tenía que comer. Entonces le está entregando algo preciado, algo que es solamente para Dios y de Dios. Entonces tenemos que entender que nosotros, cuando somos hechos hijos de Dios, nosotros adquirimos la esencia del Padre. Tenemos la autoridad del Padre, podemos hacer cosas en el nombre del Padre. Pero no las cosas que nosotros queramos, sino que las que Él nos guíe y nos demande hacer. Es por eso que nuestros sentidos tienen que estar tan atentos y tan predispuestos siempre a escuchar la voz de Dios. Una de las cosas y uno de los grandes problemas que tenemos dentro de la iglesia es que no conocemos la voz de Dios. Y quiero detenerme en este punto, y creo que la semana pasada también lo dije. Cuando nosotros somos llamados a hacer un servicio y somos llamados a ser hijos de Dios, entendíamos que nuestra condición y nuestra voluntad tiene que ser rendida delante de Dios. Es decir, tú ya no vives para ti, sino que vives por quien te llamó. Dice Pablo, ninguno que milita se enreda en las cosas del mundo. ¿Para qué no se enreda en las cosas del mundo? Para agradar a quien lo llamó a esto. Es decir, el primer paso que nosotros tenemos que entender, no lo vean como los 7 pasos no, sino que las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer para poder modelar un diseño eterno, un diseño de hijo, un diseño de un ministro de Dios, es que tenemos que desestimar y desconectarnos de todas las cosas que el mundo nos quiera ofrecer, nos pueda ofrecer. El mundo nos ofrece muchas herramientas que son positivas para nosotros. Lógico, todos utilizan aquí Internet, por ejemplo. ¿Pero es el Internet en sí malo? No, porque es una herramienta que nos ayuda. La televisión, la TV, el aparato, ¿es malo? ¿La caja del diablo? No, en sí no es malo, sino que la forma en que tú lo utilizas la va a definir como bueno o como malo. El computador es bueno, lógico, nos ayuda a trabajar, nos ayuda en muchas formas. Pero ahora, ¿qué estoy viendo yo en el computador? ¿Qué estoy escuchando yo en el computador? ¿Cómo estoy usando el Internet en el computador? Esas cosas van a determinar
si esto te hace bien o te hace mal. Entonces el problema que tenemos muchas veces es que no conocemos la voz de Dios. Muchas veces creemos escuchar la voz de Dios, pero simplemente son nuestros pensamientos, nuestras ideas, o simplemente es Satanás que quiere traer una idea perversa a tu mente. Pero tenemos que ejercitarnos en esa forma de reconocer la voz de Dios. Porque si no conocemos la voz de Dios, ¿cómo vamos a ser obedientes a una instrucción si nosotros no conocemos la voz de quien nos está dando la instrucción? ¿Cierto? Es como que estuviésemos en un silencio permanente. Entonces como que yo estoy esperando que me hablen y escucho muchas voces. Y escucho muchas instrucciones. Y tú en la vida vas a escuchar muchas instrucciones, muchas personas que te van a decir, no, mira, tú tienes que hacer, una persona que tenga X problema te va a decir, no, tú tienes que hacerlo de esta forma. Pero después vas a escuchar otra persona que te va a decir lo contrario. Otra te va a dar un matiz de eso, y muchos matices. Pero hay una voz que tiene que sobresalir sobre todas. Y esa es la voz de Dios. Y ese es el parámetro que tú tienes que establecer como tu fundamento, como tu guía. Ahora, ¿Dios puede utilizar a alguien? Evidentemente sí. Pero tú tienes que reconocer cuál es la voz detrás de la voz. Por eso Pablo decía que él temía que la iglesia de Corinto tuviera sus sentidos extraviados a la verdad. Porque es un problema dentro de la iglesia. Él lo advirtió de antemano y por eso sale en la palabra. Entonces, la obediencia empieza primeramente por escuchar la palabra de Dios. El hecho de que tú estés en este lugar escuchándome a mí, y no porque sea yo el que está hablando, el hecho de que tú estés con tu oído atento, con tu mente receptiva a lo que se está enseñando, es el primer paso para que tú puedas ser obediente. Porque si Dios te quiere hablar en este momento a través de la palabra, tú tienes que reconocer la voz, reconocer la palabra, y evidentemente tú vas a poder obedecer o desobedecer después. Pero primero tienes que reconocer algo. Si somos obedientes y hacemos lo que tenemos que hacer como siervos, no debemos ocuparnos de lo que nos falta. Dios enviará gente, recursos y todo lo que necesitemos para hacer esa obra que Dios nos está demandando por hacer. Si Dios te dice, por ejemplo, regálale un par de zapatillas a tal persona y tú no tienes y tienes tu dinero justo, o regálale, anda y llévale toda esta mercadería a esta persona. Se los cuento porque nosotros hemos sido bendecidos de esa forma. En algún momento cuando nuestra economía nosotros estamos ajustándonos a los principios de Dios, y Dios en algún momento te prueba en esa área, nosotros en algún momento nos vimos un poco atascados en la economía. Entonces, de repente nosotros bajábamos a la iglesia de Valparaíso y no teníamos cómo volver, pero nosotros bajábamos porque teníamos que estar en ese lugar. Sabíamos que en ese lugar era donde teníamos que estar. Y después siempre a la vuelta alguien nos traía. O alguien nos daba una ofrenda. En algún momento alguien llegó a nuestra casa con un auto lleno de mercadería. Es así como Dios mueve a las personas para hacer las cosas en tu vida. Ahora, si Dios te dice que tú tienes que hacer algo así y tú dices, no, es que Dios no tengo dinero. Tú estás cuestionando una orden del cielo. Tú estás cuestionando a Dios. Entonces el problema es que nosotros queremos obedecer en parte las cosas que Dios nos dice. Entonces cuando Dios te dice, y lo hablo acerca de la economía y de los recursos, porque estamos hablando en un mes de la mayordomía de los recursos. Entonces si Dios te dice, anda y gasta tal dinero y envíaselo a esa persona, es que tú los tienes que hacer. Porque ese dinero no va a venir de ti, porque ese dinero no va a ser tuyo, sino que Dios te va a habilitar con esas cosas para que tú bendigas a alguien. Porque ¿cómo Dios te va a decir algo que hagas si no te da las herramientas? Dios siempre te da las herramientas para establecer las cosas que Él quiere que tú hagas. Pero tenemos que conocer la voz, tenemos que estar atentos y conocer su palabra. Es por eso que debemos conocer esto, hermanos, amados. Tenemos que conocer esto. Tenemos muchos problemas dentro de la iglesia porque somos ignorantes en cuanto a la palabra. A esto, al logos. Somos ignorantes, no conocemos
Sabemos muchas cosas porque asistimos a muchas prédicas, porque escuchamos muchas prédicas. Pero esto no lo conocemos. Por eso es tan importante tener conocimiento de Dios, porque si tú tienes conocimiento vas a poder tener entendimiento de las cosas de Dios. Sin conocimiento no puede haber entendimiento. Y el entendimiento es algo mucho más profundo de entender el diseño de Dios. En algún momento vamos a ver eso. Entonces, cómo reciben la palabra de Dios va a determinar el fruto que ésta traiga. No porque la palabra en sí sea infructífera, sino que nuestra tierra hace infructífera muchas veces las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Un ejemplo muy claro y me llama mucho la atención y siempre me gusta analizar este pasaje es lo que habla, es lo que le sucede a Pablo en Tesalónica y en Berea. ¿Cierto? Ahí están uno, en Hechos 17 está una historia y la otra historia seguidita. Y ustedes lo van a leer en su casa, Hechos 17, anótenlo ahí de tarea, y ustedes van a leer y pongan en paralelo aquellas dos historias. Dos ciudades distintas que recepcionan la palabra de forma distinta. Unos que resisten la palabra, eran aquellos judíos que resistían la palabra, ¿cierto?, acerca de los gentiles y de que Cristo, de que Jesús era el Rey de Reyes, y los de Berea, que eran aquellos que, y es muy detallista Pablo, porque dice, a ver, busquémoslo, Hechos 17, ustedes saben que, y creo que esto el pastor lo dijo en algún momento, en alguna ocasión, Berea significa tierra bien regada. Entonces eso nos dice mucho acerca de cómo era este lugar y cómo recibían la palabra de Dios. Dice lo siguiente, en el versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Aquí como que da ciertos detalles, ¿cierto? Eran personas mucho más nobles. Y cuando habla aquí de noble era que eran personas mucho más distinguidas. Dice que recibían la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras. Yo la otra vez les preguntaba al grupo de alabanza, y yo les decía, ustedes tienen que depender de la palabra de Dios siempre. O sea, usted no puede haber un día que usted no tenga que ir a este libro a rescatar algo. Usted tiene que ser dependiente de esto. No en la forma que tú vas, hoy día tengo que leer la Biblia, ya, y lo abres y lees un capítulo porque tienes que hacerlo. No. Tú tienes que leer la Biblia porque tiene que ser tu fuente de alimento diario. Porque de esa forma es donde Dios te sustenta cada día. De esa forma Dios te va a hablar. De esa forma Dios te va a dar una instrucción. Por eso es muy importante estudiar las Escrituras, no porque tengo que conocerlas simplemente, porque digo, yo soy cristiano, soy evangélico, o soy hijo de Dios, y tengo que leer la Biblia, tengo que conocerla, así como cualquier filosofía o como fundamento político, que tienen que conocer sus estatutos, tienen que conocer sus formas, sus ideales, simplemente porque ellos dicen ser parte de. Ok, nosotros tenemos que hacerlo porque es necesario para nosotros. Ahora, si no es necesario para ti, evidentemente no lo vas a hacer. Pero tenemos que llegar al punto de que estas cosas sean necesarias para nosotros. Para ir delante de Dios y ser saciados de tal forma que dependamos diariamente de rescatar el pan del cielo. No solo de pan vivirá el hombre, Señor, ¿cierto? Sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Entonces los de Berea nos muestran
un panorama claro acerca de cómo tenemos que recibir la palabra, ¿cierto? Con un espíritu noble, solícitos, escudriñando las escrituras cada día. Y ellos decían que escudriñaban la escritura para ver si lo que decían era cierto. Ahora, eso es muy distinto de estar cuestionando todo lo que se te diga. Es distinto. Porque cuando Pablo habla acerca de las profecías, dice que toda profecía tiene que ser sustentada solamente en una cosa, en la palabra profética que tenemos por excelencia. Si alguien te dice algo, si alguien te da una palabra profética o profetiza sobre tu vida y no está acorde ni está pegado a esto que está en este lugar, a esta palabra de Dios, que es nuestra palabra profética más segura, tú debes cuestionarlo. Al menos. Entonces nuestro clamor tiene que ser este. Y es lo que dice el salmista. Por eso me encanta la vida de David, porque David te muestra todo el panorama y toda la forma en cual tú tienes que desenvolverte para llegar a ser un hijo de Dios establecido. Un hijo de Dios que conoce el corazón del Padre, que modela el diseño del Padre y que obtiene también los beneficios del Padre. Porque dijimos que también los hijos de Dios no simplemente tienen responsabilidades, sí, tienen muchas responsabilidades y es lo más importante, porque nosotros no trabajamos por la recompensa, sino que trabajamos por la honra que significa haber sido llamados. Pero el hecho de que tú seas llamado hijo de Dios también tiene derechos y privilegios, los cuales podemos y estamos en todo nuestro derecho de disfrutar. Amén. Yo quiero disfrutar de esos derechos en este lugar. No sé ustedes. Entonces el salmista decía que espíritu noble me sustente. El Salmo 51, ¿cierto? Que espíritu noble me sustente. Entonces no podemos ser selectivos en cuanto a la obediencia, en cuanto a la recepción de la palabra, en cuanto al servicio que estamos entregando delante de Dios. Dijimos que el servicio no tiene que ver en el servicio en sí, sino en la forma en que yo estoy realizando ese servicio. Si Dios te dijo, haz estas 4 cosas, tú debes hacer esas 4 cosas, y no 5, ni 3, ni 3 y media. Muchas veces queremos agregarle y adornarle muchas más cosas a las directrices de Dios. Y ahí es cuando nos desenfocamos. Ahí es cuando la iglesia perdió el rumbo, en la historia de la iglesia. Ahí es cuando se distorsionó y muchos se abanderaron con una visión, muchos se abanderaron y crearon casi doctrinas específicas acerca de. Nuestra doctrina es Cristo, amado. Nuestra doctrina es Cristo. Queremos hacer lo que queremos hacer muchas veces. Jonás y Lot son personas que se guían por los ojos naturales. Si ustedes se dan cuenta en la figura y ustedes lo podrán estudiar en sus casas, acerca de Jonás y Lot. Jonás es un desobediente, pero de tomo y lomo, ¿cierto? Anda para allá y fue para el otro lado casi. Entonces con esa desobediencia afectó un ambiente natural. Cuando yo les digo y les exhorto que nosotros tenemos la autoridad y somos capaces de afectar los ambientes naturales y espirituales, es lo que le sucedió a Jonás. Que le afectó el ambiente natural. Jesús también afectó el ambiente natural cuando estaba en la barca. Él hizo calmar una tormenta. Porque tenía la autoridad y nosotros también tenemos esa autoridad el día de hoy. Porque la misma autoridad que Jesús tuvo también la tenemos nosotros, y es el mismo Padre, es la misma gracia. Ahora, ¿cuántos de aquí han calmado una tormenta natural? Pero son cosas que nosotros podemos hacer. Ahora, ¿con qué justificación nosotros lo vamos a hacer? Eso cambia todo el panorama. Porque si nosotros queremos andar haciendo milagros por la loca. Y déjenme decirles esto, muchas veces hay personas que tienen dones, por ejemplo, de sanidad. Y ellos oran o hacen algo, un rito y sanan a una persona. Porque cargan un don. El don es irrevocable de Dios.
Y Dios muchas veces permite que esos hijos inmaduros sustenten su llamado en ese tipo de cosas, desestimando lo principal que es Cristo, desestimando lo principal que es Dios. Por eso en la mañana cuando yo oraba de la siguiente forma, que desestimamos toda experiencia, desestimamos todo aquello que nos quiera hacer sentir bien y que queramos ponerlo antes que la palabra de Dios. Si tú pones esas cosas totalmente externas y visibles antes que la palabra de Dios como un fundamento mucho más sólido que Cristo, estamos totalmente equivocados. Estamos desviando la mirada de qué te lleva a poder hacer un milagro de esa forma. Porque tú puedes hacer un milagro de esa forma, pero y lo normal y lo lógico que sucede cuando haces eso es que la gente venga a ti y diga, wow, ¿cómo hiciste eso? Y tú ahí sacas pecho, es como, no. Por eso decíamos también en un principio de que la honra que Dios te dé a ti va a depender de la misma honra que tú tengas para con el Padre. Si tú honras al Padre, Él más te va a honrar. Si tú le honras poco, tú vas a vivir con una honra del mínimo esfuerzo, ¿cierto? De lo justito nomás. Ni mucho, ni tampoco, lo justito nomás. Pero Dios siempre nos llama a dar la nota más alta. Para poder llevar la presencia de Dios en nosotros y ser obedientes, primero debemos aprender a escuchar la palabra y a conocer la voz de Dios. Un ejemplo claro acerca de escuchar la voz de Dios y de alguien que no conocía la voz de Dios era el pequeño Samuel. Samuel no conocía la voz de Dios. Él creció en el templo, no conocía la voz de Dios, pero escuchaba que alguien le hablaba. Tú puedes muchas veces escuchar que alguien te habla, pero vas a ignorar que es Dios quien te está hablando. Es por eso que nosotros debemos entrenar nuestros sentidos. Entonces dice la Biblia en 1 Samuel 1, creo, o 3, 1 Samuel capítulo 3, dice, voy a leerlo rápidamente. Solo quiero leer el principio, porque es importante acerca de escuchar la voz de Dios. Dice, 1 Samuel 3:1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. El hecho de que no exista palabra, el hecho de que no haya palabra te va a llevar a ti a que no tengas visión y a que no puedas reconocer la voz de Dios. Porque Dios habla a través de su palabra. Entonces Samuel no reconocía la voz de Dios. Pensaba que era Elí, ¿cierto? Ustedes conocen cuál es el cuadro y cuál es el contexto. Pero una de las cosas importantes que tenemos que tener clara, y es por eso que yo siempre insisto en que nosotros tenemos que adentrarnos en la Escritura de tal forma de rescatar todo lo que Dios nos está mostrando a través de esto. Es tan importante, amados, si yo pudiera depositar en la forma que yo veo esto, y que ustedes también pudieran recibir y anhelar tanto de la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante? Porque va a determinar cómo nosotros nos vamos a conducir delante de Dios. Si no conocemos los diseños, vamos a estar caminando como nosotros queramos. El ejemplo clásico es acerca de cómo David llevó el arca, ¿cierto? Él la llevó a su forma y evidentemente fracasó. La llevó sobre animales cuando tenía que llevarla sobre los levitas. Entonces esto es para las personas que siempre, lo que voy a decir es para las personas que tienen a cargo a otras personas, que ejercen una función de liderazgo en este lugar o en el lugar donde se desenvuelven. Las decisiones que tú tomes como cabeza de un grupo siempre van a estar y van a afectar a aquellos que tú lideras, siempre. Sean buenas decisiones o sean malas decisiones, aquellos que están bajo tu jurisdicción de autoridad siempre se van a ver afectados por esta buena o mala decisión.
El ejemplo claro es de David. Usa no tenía, si el arca no se caía, Usa no estiraba la mano. Quizás Usa tuvo la buena intención, pero aún él sabía, él también fue desobediente porque él sabía que no podía tocar eso. Y lo tocó igual. Ahora no vamos a juzgar la intención de Usa. Pero cada vez que ustedes tomen una decisión, y nosotros, como dentro del cuerpo de Cristo y en la autoridad que Dios nos ha dado cada vez que tomemos una decisión, en el lugar donde Dios nos ha puesto, esa decisión va a afectar a los que están bajo tu autoridad. Y es aquí cuando nosotros volvemos a recalcar que nosotros tenemos autoridad para cambiar los ambientes naturales y espirituales. Porque nosotros somos luz. Somos llamados a ser luz. Y cuando hay luz en un lugar, las tinieblas retroceden. Entonces, por cuanto tú decidiste ser luz, las tinieblas van a retroceder y quienes se van a ver afectados en ese lugar no simplemente vas a ser tú, sino que todos los que están a tu alrededor. ¿Amén? Otra de las funciones que tenía el cuerpo, los sacerdotes, los levitas, decía en Deuteronomios 10, 8, 1 era cargar el arca, 2 era que estuviesen delante de Jehová para servirle. Para servirle. No cuando ellos quisieran, sino que siempre para servirle. El estar delante de Dios continuamente nos demanda de forma absoluta el no enredarnos con los negocios de este mundo, como decía Pablo, ¿cierto? Según de Timoteo. Y Jesús también lo decía cuando se quedó en el templo en Jerusalén y sus papás tuvieron que devolver a buscarlo, ¿cierto? Y Él les dice, ¿acaso ustedes no sabían que en los negocios de mi Padre, dice, me es necesario estar? A ustedes en los negocios del Padre les es necesario estar, porque ustedes cargan un propósito, cargan una asignación. Entonces es necesario que ustedes cumplan esa asignación, que yo cumpla esa asignación. Por eso no nos enredamos en las cosas de la vida, sino que simplemente nos centramos en aquello que Dios nos ha llamado a ejercer. ¿Y cómo lo vamos a ejercer? Eso es una decisión personal, pero tiene que estar siempre basado en la palabra de Dios. Ahora ustedes sabrán y ustedes entenderán y analizarán su corazón y Dios les dé entendimiento para que Él les muestre, el Espíritu Santo, cuál es nuestra condición. Recuerdo que el pastor nos enseñaba acerca de que teníamos que estar preparados cuando hacíamos esta oración. Señor, muéstrame la condición de mi corazón. Porque quizás van a salir cosas que jamás tú imaginaste que podían estar albergadas en tu corazón. Pero que están, que se gatillan en algún momento. Conductas, pensamientos, actitudes. Entonces Dios nos honra con este llamamiento a ser hijos, en este sublime llamamiento, para que simplemente nosotros le honremos siempre a Él. Nuestra vida no debe buscar la manifestación de grandes cosas, nosotros simplemente debemos concentrarnos en complacer a Dios. Si Él quiere manifestarse de otra forma, Él lo hará, pero no buscamos estas cosas, sino que vienen por cuanto tenemos un corazón correcto para con Él y delante de Él. Yo les decía la otra vez a los chicos y escuchaba esto en una predicación, que el reino de Dios no se trataba de andar haciendo milagros a tonta y a loca. Eran cosas añadidas al reino de Dios. ¿Cierto? Y un ejemplo claro es cuando Jesús sana al ciego, ¿cierto? Y le dice, vete y no le cuentes a nadie. Quédate piolita. ¿Ya? ¿Y qué hizo él? Bueno, él hizo lo contrario. Pero Jesús no quería hacerse conocido y famoso por eso. Él venía a expresar el reino de Dios y evidentemente los dones y la sanidad y la restitución de las cosas, la reconfiguración vienen cuando tú traes el reino de Dios, pero no tienen que desviar la vista hacia esas cosas, sino que honrar y glorificar a Dios. Porque Dios nos honra con esas cosas, nos honra con esas manifestaciones para que nosotros le honremos de vuelta. Amén.
A nosotros, por ejemplo, aquí en el grupo de alabanza nos pasa mucho. Que, por ejemplo, alguien hizo un solo bonito, tocó muy bien, o alguien danzó muy bonito el día de hoy, y después se acercan al final y te dicen algo. No quiere decir que esté mal que se acerquen a ti a decirlo, no. Pero ahí es cuando tú tienes que ser muy sabio, ¿cierto? Y entendido y decir, para la gloria de Dios, para honra de su nombre, nos preparamos para dar un servicio excelente. Y no decir, no sé, sí, es que estuve ensayando toda la semana, practiqué harto. No, exaltar y alabar el talento, no, absolutamente no. No hay nada más fuera de foco que eso. Amén. Quiero que veamos este cuadro acerca, y nos estamos centrando mucho en el linaje de Leví sacerdotal, porque nos va a dar las formas de cómo servir y cómo establecernos y ponernos delante de Dios en un servicio fiel y puro delante de su presencia. Un aspecto importante acerca de los levitas era que ellos se presentaban como una ofrenda delante de Dios. Y miren, un sacerdote es lo mismo para Dios que una ofrenda. Ambas cosas son cosas santísimas delante de Él. Así como los querubines, ustedes se acuerdan, y si no se acuerdan, y si no saben, vayan a Éxodo y vean cómo Dios le dice a Moisés que tiene que construir el arca. El arca, cierto que tenía que tener los dos querubines de oro, y dice que los querubines se tenían que tocar en sus puntas, y los querubines estaban sobre el propiciatorio, que era una lámina de oro, ¿cierto? Pero el propiciatorio y los querubines tenían que ser de una misma pieza. De una misma pieza de oro. Entonces nosotros cuando entregamos una ofrenda delante de Dios, Dios nos llama a nosotros como sus hijos, pero Él nos compara con una ofrenda también, porque tienen que ser de la misma naturaleza. Y entendamos esto, que cuando ofrecían una ofrenda delante de Dios, tenía que ser un animal perfecto. Un animal sin mancha, sin enfermedad, no cojo. Tenía que ser un animal perfecto. Así como el sacerdote era perfecto, dentro del, hablando de la forma externa, ahora yo no sé si era bonito, si era feo, pero él daba ciertos parámetros acerca de cómo tenía que ser. Entonces, ustedes anoten ahí, lean en Éxodo 25 en sus casas, y vamos a leer ahora Levíticos 21. Entonces una persona tenía que ser sin defecto para ministrar en la presencia de Dios. Levíticos 21 del 17 al 23, lo leemos rápidamente. Dice, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes, que era el linaje de sacerdotal, ninguno de tus descendientes por generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo, o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer ofrendas encendidas para Jehová. ¿Hay defecto en él? No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, podrá comer, pero no se acercará tras el velo ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifica. Ahora, evidentemente, hoy día, si usted perdió una mano, si usted es cojo, Dios no lo va a rechazar por eso. Evidentemente no. Y Dios sanó a muchas de esas personas también, Jesús. Pero estamos hablando de la condición de tu corazón y de lo espiritual. Cuando una persona dice que ningún ciego se acercará delante de él, o sea, tú tienes que tener los ojos de tu entendimiento y los ojos de tu espíritu abiertos. Cuando un cojo se acerca delante de Dios, una persona coja puede estar caminando el mismo trayecto y el mismo camino que yo, pero lo va a estar caminando en una forma equivocada, con diseño equivocado. Una persona ciega no va a ver las cosas de Dios. Una persona que es enana no va a poder crecer, no va a poder alcanzar el estándar que Dios había determinado y que preestableció.
No son simplemente cosas naturales. Dios no estima esas cosas hoy día. Segundo, el animal ofrecido a Dios como ofrenda debía ser sin defecto. Lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces usted anote eso en Levítico 22, del 17 al 22. Lo puede ver en su casa. Entonces yo le voy a leer el versículo 19. Dice, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado, vacuno de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis. Ahora, ¿por qué el sacerdote y la ofrenda debían ser sin defecto? Y vamos a Levítico 27, 28. Dice, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado. No. Ese. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere, de hombres y animales, y de las tierras de su posesión. Todo lo consagrado, tú eres un consagrado a Dios, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová, las ofrendas y el sacerdocio. Y esto tiene que ver también mucho con la ofrenda que yo traigo al altar. Mi ofrenda monetaria, mi ofrenda de recursos. A Dios no le importa cuánto tú des en el hecho, sino en cómo tú lo des. Eso no significa tampoco que venga y des una limosna. Hay principios claros acerca de las ofrendas, de los diezmos, de las primicias que tú entregas y con las cuales tú te acercas a Dios. Si tu ofrenda, aunque tú entregues 1.000.000 de pesos en ese ofrendero, si tu corazón está en una postura incorrecta, esa ofrenda no llega al cielo. Entra en las arcas de la iglesia, pero no llega al cielo. Y Dios no simplemente pide tus ofrendas para sustentar un lugar físico, un templo, una iglesia. No, Dios quiere tu obediencia detrás del gesto. Porque tu ofrenda, porque tú amas a Dios. Tú diezmas porque amas a Dios, amas su voluntad, rindes tu voluntad a Él. Y eso trae muchos beneficios, ¿cierto? Las primicias, mis diezmos, mis ofrendas, resguardan mi economía, me proyectan. Vamos a estar hablando acerca de eso en otro tiempo. Y lo estamos viendo durante este mes acerca de la mayordomía de los recursos. Entonces, ¿por qué el sacerdote y la ofrenda debían ser sin defecto? Porque tanto el animal como el ministro son presentados como una ofrenda santísima delante de Dios. Cuando les digo santísima, vayan a sus apuntes del discipulado de santidad y ustedes se van a dar cuenta. Somos representantes del Padre, por tanto somos enviados en el nombre del Señor, en la autoridad del Padre. Lo que digamos será hecho porque Dios nos respaldará si andamos en su voluntad. Eso lo pueden ver en Juan 20, 21, 23. Vamos a quedar hasta aquí, porque si no, no vamos a alcanzar a terminar el otro punto. Y para la próxima semana ustedes van a leer en sus casas 1 Samuel 2. Entero. Y es el cuadro de un sacerdote, que Elí, y ustedes conocen cuál fue el gran error de Elí, ¿cierto? Elí permitió de alguna forma que sus hijos prostituyeran lo consagrado a Dios. Prostituyeron la ofrenda que se entregaba y vemos un claro modelo, y véanlo como una iglesia, como en su vida diaria, en su vida como hijo. Vemos el claro ejemplo de cómo una persona puede prostituir el evangelio de Cristo. Es una palabra fuerte, pero que es real en medio de nuestras iglesias. El hecho de que nosotros veamos el error de alguien, de mi hermano,
y no le advirtamos, también me hace parte de ese error. Porque Elí fue parte si bien Elí no cometió el error en sí, el error de Elí fue en no detener a sus hijos de la conducta y la actitud que estaban teniendo. Es por eso que debemos tener nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos abiertos a ver, y no se trata de andar viendo la paja del ojo ajeno, ¿cierto? No. No. Se trata de que tú para que nosotros crezcamos en el cuerpo de Cristo, tenemos que amar a mi hermano, y por cuanto yo amo a mi hermano, yo le voy a decir en qué se está equivocando, porque también quiero crecer yo, porque quiero disfrutar de su gracia, quiero disfrutar del servicio que él también entrega a Dios, y quiero llevarlo a que él también haga un mejor servicio. Amén.